En este vídeo vamos a volver a disfrutar de un barco hundido y lo vamos a hacer con Daniel Navarro Ferriz. Y para ver este barco vamos a tener que bajar a la profundidad de 37 metros. Y en esta ocasión no vamos a conocer la procedencia del barco. En otros sí os he podido hablar e informaros de qué barco se trataba, incluso del día que lo hundieron. Pero en esta ocasión es un barco desconocido. Muchos pescadores de las zonas siempre conocemos barcos, grandes, pequeños, pero muchos de ellos no están catalogados. No se saben de qué barco se trata. Aunque muchos historiadores continúan investigando y seguramente algún día nos digan de qué barco se trata. En la zona donde yo pesco, frente al cabo de Trafalgar, hay montones de peces hundidos y muchos de ellos aún no están catalogados. Pero en esta ocasión no es ninguno de esos barcos, ya que Daniel Navarro Ferriz no es de nuestra zona. Y aquí ya lo escuchamos como está compensando, y es que ya está a mucha profundidad. Y ahí tenemos el barco. Mirar que las cuadernas se ven bastante bien. No está deteriorado del todo. Mirad qué pedazo de morena hay ahí. Pero él ve que por arriba apenas hay nada, pero sabe dónde buscar. Bajo esa proa normalmente se puede esconder alguna corvina o algún depredador que en la oscuridad se esconda a cazar. Y hay un grupo de corvas delante. Y mirar el mero. Impresiona, ¿eh? Cómo estaba el mero pegado a la parte alta del barco, escondido ahí en la sombra, esperando para cazar. Y Daniel no le ha dado tregua. En cuanto se ha movido, le ha dado un buen disparo y ha continuado nadando rápidamente para adelante para la proa. De esa manera consigue separar el mero del barco, evitando que se le enrede. Que eso puede ser muy perjudicial, ya que los barcos normalmente tienen muchos recovecos y si se llega a meter para adentro puede que no llegue ni a sacarlo. Y aquí lo tenemos, ya subiendo para arriba y realizando esa bonita apnea que por milésimas de segundo no ha llegado a los 2 minutos. Y ahora sí, desde aquí arriba toca recuperar el mero. Ya vemos cómo ha avisado su barquera que ha conseguido sacar un mero, la cual rápidamente arranca y se acerca hacia él. Como está muy profundo, hay que recortar un poquito para poder así ver más rápido cómo consigue sacar el mero para arriba, para no hacer el vídeo muy largo. Y aquí lo tenemos. Buen tamaño, ¿eh? 16 kilos de mero. Podemos apreciar en la respiración del pescador lo cansado que está. Bajar a esa profundidad, subir y bregar para poder sacar el mero ahí flotando en el agua no resulta nada fácil. Y hasta un deportista como él se puede notar como se cansa bastante. Pues vemos como la barquera se emociona después de ver el gran mero que Dani ha conseguido sacar. Que está fuerte, por cierto, para conseguir sacarlo para arriba. Y como ya os tengo acostumbrado, aunque en el título pongas una sola pieza, pero siempre me gusta regalaros algo. Algo que algunas veces resulta incluso más bonito que la primera imagen. Ya que en esta ocasión, en este barco, no va a necesitar ni bajar hasta abajo. Se va a quedar unos metros más para arriba, ya que va muy pendiente cuando está bajando y observa que antes de llegar al fondo, unos metros más para arriba, hay un banco de dentones. Probablemente estén en una termoclina. Si baja bastante más que esa termoclina, probablemente el agua esté más fría y los peces sean más escurridizos. ¿Veis cómo por arriba hay más peces? Así que es mejor algunas veces quedarse arriba y no bajar hasta abajo del todo, donde los peces van a huir bastante más rápido. Pues aquí vemos como Dani se agarra a esa cadena y ahí se queda esperando y realizando una espera. A ver si con suerte la curiosidad de los peces pues se le acerca un poquito. Vemos como hay bastante pez pasto por ahí abajo
y algunos más grandes, que las sombras por ahí se mueven. Y fijaros ese dentón como va entrando. Puro espectáculo, como ese dentón ha ido nadando tranquilamente hasta conseguir, Daniel, de ponerlo a tiro. Y ahora sí, otra vez a superficie, con un poquito de apnea más corta que la anterior, pero no por ello fácil de bajar a esa profundidad, quedarse en esa estática ahí en medio del océano y realizar ese gran disparo. En esta ocasión, 1 minuto 46. Y ahí vemos como ya va recogiendo para arriba. Primero el fusil y después el dentón, ya que utiliza el carrete de brazo. Como ya vemos que muchos pescadores pescan de esta manera. Al dentón le ha dado un disparo fulminante. Ese tipo de disparo muchas veces cuesta incluso sacarle la varilla. En muchas ocasiones incluso es mejor pasarla y sacarla por la abertocón de atrás, ya que al tocar hueso resulta muy complicado pasarlo. Y es que es muy buena pieza, ¿eh? Y ahora sí, con esta imagen sí que voy a despedir el vídeo, ya que toca verlo arriba y después os dejaré algunas fotitos, algunas capturas de pantalla de este vídeo de Daniel Navarro Ferris, en el cual ha conseguido pescar ese mero y este dentón. Que espero que os guste el vídeo, dejéis vuestro comentario y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. I know I shouldn't be in love.